Rusia volvió a lanzar un ataque masivo con misiles y drones contra la capital ucraniana. El número de muertos entre la población civil en Kiev ya ha llegado a 20 personas y casi 100 más han resultado heridas. Entre ellas, lamentablemente, hay niños. En la noche del 2 de julio, Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania con misiles y drones. Entre los principales objetivos está Kiev, donde hay una destrucción significativa de edificios residenciales de varios pisos y muchos heridos, incluidos médicos y rescatistas. El número de muertos sigue aumentando a medida que encuentran personas bajo los escombros de los edificios y toda la infraestructura destruida en Kiev es exclusivamente civil. Además, en las imágenes se puede ver claramente que los misiles iban directamente hacia edificios residenciales y hospitales e incluso destruían ambulancias. En las labores de respuesta tras el ataque participan la aviación de rescate y brigadas del Servicio Estatal de Emergencias. Europa ya ha reaccionado ante este ataque bárbaro. En Kiev, en la Unión Europea, declararon que Vladimir Putin, por desesperación, simplemente quiere destruir a toda la nación ucraniana. Por eso ataca a los civiles. Y en este momento la Unión Europea está preparando un nuevo paquete de sanciones contra la salvaje Moscú. Pero, lamentablemente, esto puede ser demasiado poco, porque esta noche demostró que hay una escasez crítica de misiles para los sistemas Patriot, ya que prácticamente todos los misiles balísticos rusos alcanzaron su objetivo. Me llamo Alexei Pechi. Analicemos juntos las consecuencias del ataque nocturno ruso contra la capital ucraniana y más allá, porque no solo Kiev estuvo bajo ataque. Pero antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal, le den like al video y dejen cualquier comentario para que más personas puedan ver este video en YouTube. Rociador, rociador. Bueno, límpialo. Suscríbete. Entonces, el ataque bárbaro ruso contra Kiev comenzó en la noche del 1 de julio con un ataque de drones Shahed a reacción. Después de la 1 de la madrugada, Kiev fue atacada por decenas de misiles balísticos y misiles hipersónicos de crucero Zircon. Los bombarderos Tu-95MS también lanzaron decenas de misiles de crucero KH-101 que después de las 3 de la madrugada entraron en Ucrania y también se dirigieron a la capital ucraniana. En Kiev, toda la noche fue un verdadero infierno. Rusia también utilizó la munición merodeadora Banderol en Kiev durante toda la noche. Y una de las particularidades de este ataque es la gran cantidad de drones a reacción Shahed que se mueven a una velocidad de más de 300 km por hora y son mucho más difíciles de derribar para los grupos móviles de fuego antiaéreo y los interceptores de drones. El 2 de julio, el ataque a la capital ucraniana terminó a las 7 de la mañana y duró más de 11 horas seguidas. Los drones siguieron atacando Kiev hasta el último momento. En Kiev, durante toda la mañana, los Shaheds intentaron atacar Kiev una y otra vez. Bueno, incluso después de la ola principal de ataques que duró 11 horas, los rusos seguían lanzando Shaheds contra Kiev, entendiendo que en este momento, en la ciudad, los rescatistas están removiendo los escombros de las casas destruidas y sacando a las personas heridas, mientras que los médicos en el lugar intentan brindar atención médica. Pero esto ya se ha convertido en una táctica favorita de los rusos. Siempre atacan con la esperanza de matar a la mayor cantidad posible de civiles y especialmente a los rescatistas y médicos, lo cual es su táctica preferida. Esto ya se ha convertido en una táctica favorita precisamente para ellos. Civiles y especialmente rescatistas y médicos que llegaron al lugar de la tragedia para brindar ayuda, que verán estos episodios traducidos. Les recuerdo que este canal de YouTube se traduce a más de 20 idiomas diferentes y les será útil saber que los rusos siempre atacan. Por segunda vez intentan atacar los mismos lugares que atacaron el día anterior, sabiendo perfectamente que ahí están trabajando rescatistas y médicos. El alcalde de Kiev, Klitschko, calificó el ataque actual como el más masivo contra la capital en toda la guerra. Declaró el 3 de julio como día de luto.
La noche del 1 de julio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estando de visita en Irlanda, que actualmente asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea, advirtió sobre la posibilidad de un ataque masivo y anunció su regreso urgente a Kiev. En las Fuerzas Aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania declararon que el principal objetivo del ataque fue Kiev y que la particularidad fue el uso de una gran cantidad de misiles balísticos y drones de ataque a reacción. Se sabe que Rusia lanzó los siguientes proyectiles esa noche: 4 misiles antibuque 3M-22 T-Zircon. Lamentablemente, esta vez no fueron derribados ni destruidos. 24 misiles balísticos Iskander-M o S-400, solo se lograron derribar 4 de esos misiles. 34 misiles de crucero KAK-101 se derribaron 32. 8 misiles de crucero Kaliber se derribaron todos. Y 4 misiles aéreos guiados KH-59 también se derribaron todos. Por cierto, el bajo índice de misiles balísticos derribados puede indicar una grave escasez de misiles interceptores para los sistemas Patriot, que son los únicos que derriban la balística rusa. Y como pueden ver, esa noche prácticamente no se derribaron misiles balísticos, lo que indica que realmente faltan misiles interceptores. Al final, se registraron impactos de 25 misiles balísticos, incluyendo los Zircon, y 12 drones de ataque en 33 ubicaciones. Además, se registró la caída de drones derribados en 18 ubicaciones. Y atención, ningún objetivo atacado en la capital ucraniana ni en la región de Kiev tiene relación alguna con la logística militar o con puntos de mando. Todos son exclusivamente objetivos civiles. Por la mañana, el jefe del Estado Mayor de los ocupantes rusos, Gerasimov, informó a Vladimir Putin sobre los resultados del ataque masivo contra Kiev y otras localidades de Ucrania. Y esto es lo significativo. Esta vez, ni siquiera este cuentista, Gerasimov, pudo nombrar los objetivos reales del ataque, o no quiso hacerlo. Simplemente declaró, cito, el ataque masivo de represalia de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se llevó a cabo exclusivamente contra objetivos militares o relacionados con lo militar ucranianos. Pero en Kiev hubo impactos en edificios residenciales, en hospitales, en una estación de ambulancias, incluso en una editorial de libros, donde se quemaron 800,000 libros. Todo esto, según los rusos, son objetivos militares o relacionados con lo militar. Bueno, al parecer sí. Una editorial de libros realmente es un objetivo militar. Ah, bueno, porque los rusos le temen a la educación. ¿Y cómo puede un ruso salvaje considerar una editorial de libros como algo realmente importante? Después, la propaganda rusa contó cómo valientemente atacaron un centro logístico de Nova Pochta en la región de Kiev, llamándolo un centro logístico de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y eso es todo. O sea, en el Kremlin ya ni siquiera intentan ocultar que están atacando deliberadamente edificios residenciales y hospitales en toda Ucrania. Ya ni siquiera intentan nombrar los objetivos específicos que atacaron. ¿Cómo era antes? Decían que atacaron una fábrica militar y cerca había un edificio residencial. Y así terminaron golpeando el edificio residencial. Ahora ni siquiera se molestan en hacer eso. Y simplemente dicen, sí, atacamos edificios residenciales. Y después de este ataque nocturno, quiero citar a Vladimir Putin. Putin, quien no hace mucho comentó los ataques ucranianos a Moscú con estas palabras. Y quiero decir, rusos, que el ataque nocturno a Kiev habla de su situación, basándome en las palabras de su dictador ruso. El régimen está retrocediendo en toda la línea del frente y por eso ha pasado a acciones abiertamente terroristas. ¿Y cómo más se pueden llamar los ataques deliberados contra civiles, contra objetivos civiles y el reclutamiento prácticamente abierto dentro de nuestro país de renegados para cometer sabotajes y actos terroristas? Desafortunadamente, incluso en el momento de grabar este episodio, el número de muertos en Kiev sigue aumentando. Según los últimos datos, ya hay 20 muertos y 90 heridos. En los hospitales de la capital ucraniana hay 3 niños. Se trata de una niña de 5 años y su hermanito de 1 año, a quien los médicos están operando en este momento, y una joven de 16 años. En el Servicio Estatal de Emergencias dicen que ya han rescatado a 34 personas de los escombros. Según los funcionarios, los fallecidos han sido identificados y los responsables han sido arrestados.
podría haber más heridos, ya que la operación de búsqueda y rescate continúa y, lamentablemente, los rescatistas siguen sacando los cuerpos de los fallecidos de entre los escombros de los edificios residenciales. En diferentes zonas de la capital ucraniana, los edificios residenciales de varios pisos han sido destruidos. Y durante la noche, las imágenes captaron impactos directos de misiles precisamente en edificios residenciales de varios pisos. Según los últimos datos, se sabe de más. Hay muchos impactos en subtítulos creados por Dimatorsok. Fin. Subtítulos creados por Dimatorsok. Creado por Dimatorsok. Según los últimos datos, se sabe de más de 30 ubicaciones. El alcalde, Klitschko, informó que hubo un impacto en la subestación del hospital de emergencias. 6 médicos y un conductor resultaron heridos y 9 ambulancias fueron dañadas. O sea, el Kremlin atacó las ambulancias para que haya menos posibilidades de salvar a las víctimas de sus bombardeos, que están atrapadas bajo los escombros de las casas. A la medianoche, después del impacto de drones rusos en el centro de Kiev, en la zona de edificios históricos, se produjo un incendio. Hubo un incendio en un hotel. Y en el distrito Shevchenkivsky hubo un incendio en el techo común de un edificio residencial de 7 pisos y en el edificio del hotel. En otras direcciones se registraron daños en un edificio residencial de 5 pisos, un incendio en otro edificio de 5 pisos con una superficie de 300 metros cuadrados, un incendio en un edificio no residencial de 3 pisos, así como un incendio en el territorio de un mercado. En el distrito Holosivsky de Kiev se produjo un incendio en el piso técnico de un edificio de 16 pisos. En el distrito Pechersky resultó dañado un edificio residencial de 9 pisos y también hubo un incendio en el primer y segundo piso de un edificio con una superficie de 200 metros cuadrados. Los rescatistas informaron que salvaron a una persona. En el distrito Obolonsky ocurrió un incendio en el territorio de un almacén. Según el servicio de emergencias, las personas llevaron a la víctima a la unidad de bomberos y rescate más cercana, donde se le brindó primeros auxilios. En el distrito Svitoshinsky resultaron dañadas 2 casas particulares, y en el distrito Desnyansky, un edificio residencial de 9 pisos. Según el ministro del Interior de Ucrania, Klimenko, en Svitoshinsky, 2 casas particulares y en Desnyansky,
un edificio residencial de 9 pisos. En el distrito donde fue destruida parte de un edificio residencial de 9 pisos, los rescatistas lograron salvar a 17 personas. De ellas, 7 fueron rescatadas de entre los escombros. Lamentablemente, una persona falleció. Según el ministro, también hay personas desaparecidas y su búsqueda continúa. Los rescatistas siguen trabajando en 15 lugares en todo Kiev. En el video del ataque nocturno a Kiev que fue publicado en los canales de Telegram, se puede ver el ataque. En una de las estaciones de metro donde la gente se esconde, empezaron a caer partes del techo. Pero ¿cómo exactamente se sabe? Que grupos de misiles de crucero entraron en Ucrania A través de la región de Sum y desde el sur. Desde el norte se dirigieron a través de la región de Chernigov hacia Kiev. Desde el sur, los misiles se dirigieron a la región de Cherkasy, pasando por la región de Kirovohrad. A las 3 de la madrugada, las fuerzas aéreas informaron sobre nuevos misiles balísticos que atacaron Kiev nuevamente. A las 3 y 5 de la madrugada, los misiles desde la región de Cherkasy se dirigieron nuevamente a Kiev, y los misiles de crucero desde la región de Chernigov atacaron Kiev desde el este. En ese momento, los monitores informaron sobre lanzamientos adicionales de misiles de crucero Kalibr desde el mar. Después de las 3 y 13 de la madrugada, otro grupo de misiles de crucero atacó la capital desde el este, hacia los distritos de la orilla izquierda. Los monitores indican que parte de los misiles lograron penetrar hasta el centro de la ciudad y atacaron en Lukianovka, Pechersk y Obolón. En la orilla izquierda entraron en Darnitsa, Pozniaki y Troyeshchina. En general, los misiles atacaron Kiev prácticamente desde todos los lados, desde el norte, el este y el sur. Después de las 3:25 de la madrugada, las fuerzas aéreas informaron sobre una nueva oleada de misiles de crucero hacia Kiev desde la región de Chernigov. Al mismo tiempo, los rusos lanzaban oleadas de drones Shahed. A las 4 de la mañana, Rusia volvió a atacar Kiev con 2 misiles balísticos desde el norte. 5 minutos después, las fuerzas aéreas informaron que una munición merodeadora Banderol volaba rumbo a Kiev desde el este. Después de las 4:20 de la mañana, varios banderoles más se acercaron a Kiev desde el este. Después de ellos, la ciudad fue atacada desde el norte por otros 2 Shahed a reacción. Durante la siguiente hora, solo unos pocos drones seguían entrando a la ciudad desde diferentes direcciones. Algunos de los drones entraron a Kiev desde el oeste y atacaron las zonas occidentales de la ciudad. A las 6:30 de la mañana, las fuerzas aéreas informaron sobre nuevos Shaheds acercándose a Kiev desde el lado del embalse. Y solo después de las 7 de la mañana terminó el ataque y se canceló la alerta. Esa misma noche, los rusos atacaron la ciudad de Zaporilla y al final, los rusos decidieron valientemente vencer al embutido ucraniano. Y no es una broma. En Zaporilla, esa noche, cayó un misil en la planta cárnica Yubileini. Además, los rusos atacaron otra terminal de Nova Pochta. Se dañaron los almacenes, se dañaron las oficinas, se dañó todo lo que, digamos, nos permitía trabajar en el territorio de Zaporilla, en la región de Zaporilla. ¿Y qué tan rápido llegó ayer el Servicio Estatal de Emergencias? Muy rápido. ¿Más rápido que yo? Muy rápido, porque me queda cerca venir hasta aquí. Y en unos, 2 o 3 minutos ya estaban todos aquí, tanto la policía como los del Servicio Estatal de Emergencias. Y los muchachos empezaron a hacer su trabajo a tiempo. Todo bien. No hubo ningún problema, ninguna pregunta de ningún lado. Estuvieron apagando el fuego hasta la mañana. Editor de subtítulos, Yegorova. Y aquí quiero señalar que Rusia ataca a Ucrania con misiles y drones casi todos los días, especialmente en las zonas cercanas al frente y las regiones fronterizas. En los últimos días, entre los objetivos estuvieron Kiev, Dnipro, Yarkov, Poltava, Mirgorod, Zaporilla, Kremenchuk, Odessa y muchas otras ciudades. Cada día, en diferentes ciudades, mueren personas bajo los bombardeos, y el Kremlin ya ni siquiera intenta justificar estos ataques con algún objetivo militar. Simplemente atacan a la población civil. Por ejemplo, entre los principales objetivos de los ataques rusos en los últimos días estuvieron las gasolineras, que Rusia intenta destruir en las regiones cercanas al frente y en otras zonas. Bueno, al parecer así, el enano calvo Vladimir Putin intenta vengarse por los ataques de Ucrania a las refinerías de petróleo en Rusia. En Europa ya reaccionaron al ataque de los rusos contra Kiev,
Por ejemplo, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, declaró que solo las palabras de condena no son suficientes. A continuación, su cita. Hoy propondré imponer sanciones contra aún más entidades que apoyan al complejo militar industrial ruso en respuesta a estos ataques. Cuanto más frecuentemente Moscú ataque a la población civil, más sanciones debemos imponer. Pero aquí me gustaría corregir un poco a Kaja Kallas. Hay que trabajar en un orden un poco diferente. Cuantas más sanciones se impongan contra los rusos salvajes, menos ataques hará Moscú contra la población civil de Ucrania. Y no hay que trabajar como dicen ahora. Cuantos más ataques haya contra la población civil, más sanciones vamos a imponer. O sea que están esperando a que maten a más civiles en Ucrania y solo entonces van a imponer más sanciones. ¿Qué lógica es esa? Bueno, en mi opinión, desde 2014, durante 12 años, ya todos hace mucho tiempo entendieron quién es ese ser llamado ruso. Ese ruso es un salvaje, es un bárbaro que intenta destruir a toda la nación ucraniana. Por eso, no hay que esperar a que haya nuevos ataques a Kiev para imponer sanciones. Hay que imponerlas desde ayer. Hay que imponerlas a todo. Hay que aislar al máximo a esos rusos del mundo civilizado. Hay que aislarlos al máximo. Hay que hacer todo lo posible para que ellos mismos se cuezan solos en esa olla llamada Rusia, que ahí organicen sus propias peleas de arañas y simplemente se destruyan entre ellos. No hay que esperar ningún tipo de ataques. Mientras tanto, Ucrania pudo haber usado por primera vez en condiciones de combate su misil balístico de largo alcance para atacar territorio ruso. Esas sí son verdaderas sanciones. Sin esperar ataques contra Kiev hay que golpear a esa Moscovia sucia. Los periodistas de la agencia Bloomberg prestaron atención al último informe del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. En ella, la dependencia rusa afirma que durante el día, la defensa antiaérea rusa supuestamente derribó un misil operativo táctico de largo alcance. Un misil operativo táctico de largo alcance, así como 7 bombas aéreas y más de 600 drones. La agencia Bloomberg destacó que la declaración de los rusos apareció en medio de las noticias de la empresa ucraniana de defensa Firepoint. Recientemente informaron que su misil balístico FP-9 ya está cerca de la etapa de pruebas de vuelo. Y no lo insinuaron, sino que dijeron directamente que probarán este misil en condiciones de combate, lanzándolo sobre las cabezas de los rusos. Según datos preliminares, el misil balístico FP-9 fue desarrollado especialmente para ataques en el interior de la Federación Rusa y tiene un alcance de aproximadamente 850 kilómetros. Al mismo tiempo, los corresponsales militares rusos de Z-Wave declararon que en la región de Moscú, durante la alerta de peligro de misiles el martes, probablemente fue derribado un misil balístico ucraniano, es decir, ellos lo confirman. Según el canal Z Informador Militar, uno de los complejos antiaéreos S-300 o S-400 que protegen el cielo sobre la región atacó el objetivo. Cito, a gran altitud, algo no característico del vuelo de un dron o de un misil de crucero. Y también en el suelo se formó un gran cráter por el misil balístico derribado. Los canales de monitoreo ucranianos ya publicaron imágenes de las consecuencias del ataque, donde se puede ver una estela de humo en el cielo y una columna de humo, supuestamente, sobre el lugar donde cayó el proyectil. Y el canal Informador Militar escribe que no se descarta que esto pudiera haber sido la interceptación de un misil balístico ucraniano. Así es exactamente como deben verse las verdaderas sanciones contra la Rusia salvaje. Aquí voy a dejar puntos suspensivos, escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.